Bien, chicos, empezamos repasando lo que vimos la última parte de la clase anterior, referente a momento de inercia. Está llegando atrasado Salazar. ¿Ya? Este término, momento de inercia, es una magnitud en física y cuando nos referimos a ella, pues estamos refiriéndonos a un producto que liga o relaciona la masa con el cuadrado del radio. Esto en la rotación o en la dinámica rotacional. Depende el valor de la distribución de su masa, que tiene que ver con su forma, y la posición del eje de rotación. Aparte de que hay que tener en cuenta fórmulas geométricas en el caso de cuerpos regulares. Las fórmulas se resumen a los productos de masa por radio cuadrado. Si hay varias masas, entonces hablamos de suma de los productos. Interviene también el momento de inercia en la fórmula de torque cuando trabajamos con dinámica rotacional. Allí hablamos del momento de inercia por la aceleración angular igual al torque. Ten en cuenta toda esta explicación para el desarrollo de los problemas. Veamos la siguiente. En la presente diapositiva mostramos un cuadro, una tabla de fórmulas. Cada una de ellas tiene que ver con exclusivo cuerpo. Por ejemplo, para una varilla que es delgada y con eje en el centro, hay una fórmula. Para la misma varilla, si cambiamos la ubicación del eje, existe otra fórmula. Para una placa rectangular, un prisma rectangular, cuando el eje está en el centro, pues existe una fórmula. Si se trata de un disco con eje en su centro, también existe otra fórmula. Y muchos otros cuerpos van a tener su fórmula específica. Les recomiendo revisar la página 54 del libro, donde hay otras fórmulas exclusivas o específicas para un cuerpo que entra en rotación en base a un eje. ¿Sí? Tengamos en cuenta todas estas fórmulas que están en el libro, en una tabla en la página 54. Les recomiendo revisar. También hay que recordar fórmulas del movimiento circular. Estas fueron ya revisadas y aplicadas en el curso anterior. Por ejemplo, de aceleración centrípeta, tengo una fórmula allí que hay que recordar. Cuadrado de la rapidez dividido para el radio. La velocidad angular, hay tres fórmulas. Véalas y repáselas. Ángulo sobre tiempo, 2pi sobre periodo y rapidez lineal o tangencial sobre el radio. La frecuencia, hay dos fórmulas. Número de vueltas sobre tiempo o 1 sobre el periodo. Las dos fórmulas permiten hallar la frecuencia. La aceleración angular se la representa con el símbolo griego alfa, equivale al cociente entre la diferencia de velocidades angulares para el tiempo. El ángulo girado, velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de la aceleración angular por el cuadrado del tiempo. Y el torque, que va a intervenir en dinámica rotacional, que equivale al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Para aplicar estas fórmulas, pues nos recomienda resolver problemas propuestos. Les recuerdo que ya hicimos en el curso anterior, pues muchos problemas de movimiento circular. Es bueno que revise si tiene su cuaderno o portafolio del año anterior.
El otro tema es aceleración angular en las rotaciones. Vamos a hacer leer esta parte. A ver, Salazar, Zambrano, Josué, que llegó tarde. Lea, por favor. Salazar, Josué. No está A ver, conectado. prof. Yo estoy aquí. ¿Cómo contesta? El internet, prof. Bueno, lea, por favor. Ya, considerando que torque es la capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada sobre un objeto, se puede afirmar que en el movimiento rotacional de un objeto producido por un tronecto se ocasiona una aceleración angular eh, inversamente proporcional al momento de inercia en símbolos. Gracias. Hay una fórmula. Ahí está definida la aceleración angular en la rotación o en el movimiento rotacional. Hay que tener en cuenta que esta fórmula se aplica torque y momento de inercia. Buenos días, profe. Es torque dividido por el momento de inercia. ¿Sí? Esto es lo que hay que tener presente. Ahora, ¿cuál sería la unidad de medida que resulta en aceleración angular? Siempre será radianes sobre segundos cuadrados. Recuerde esta unidad. No lo olvide, ¿verdad? Que se los digo. La unidad de aceleración angular en las rotaciones siempre va a salir radianes sobre segundo cuadrado. Bien. Al señor Angamarca, que llegó tarde, lea, por favor. Listo, profe. La aparente fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza inercial o ficticia que no corresponde a la reacción de la fuerza centrípeta, porque ambas están aplicadas al mismo cuerpo que efectúa la rotación o movimiento circular. Si se suprime la fuerza centrípeta, el cuerpo sale disparado tangencialmente. Gracias, muy amable. No hay que profundizar, Dios lo bendiga. Bueno. Bueno, estamos hablando de fuerza centrífuga. Centrífuga. No es lo mismo centrípeta que centrífuga. Póngale atención. ¿Por qué aparente? Póngale atención a ese término, aparente. Porque no es una fuerza que existe cuando está rotando un cuerpo o haciendo un movimiento circular. Es una sensación que tenemos, ¿no? De salir disparado en sentido contrario a la centrípeta. Es la sensación, por eso es aparente. ¿Sí? Es una fuerza inercial o ficticia. Se debe a la inercia. Recuerde lo que era inercia. ¿Sí? Recordamos lo que es inercia. ¿Sí? Es aquella negación que tiene un cuerpo, una masa, a cambiar de dirección en el movimiento y a cambiar de velocidad. Esa es la posición de una inercia. Por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, quiere continuar así, en ese estado, en reposo. Si está durmiendo, quiere seguir durmiendo por este principio que lo analizó Newton, llamado ley de inercia. Si está moviéndose, quiere seguir moviéndose, pero con la velocidad constante y en línea recta.
Si ya quiere que cambie de dirección, entonces se niega. Por eso se dice no cambiante. Es una fuerza inercial cuando hablamos de fuerza centrífuga. Bien. La fuerza centrípeta es la que está dirigida hacia el centro. Y esta ficticia que llamamos centrífuga sería contraria, que se aleja del centro. Pero en realidad es una fuerza aparente. Si suponemos que se elimina la fuerza centrípeta, lo que el cuerpo sale es en forma tangencial, como cuando usted tiene ropa en una lavadora, ¿no? Ahí hay una rotación de un tambor y el líquido pues se mueve igual que la ropa en sentido rotacional. Pero cuando queremos hacer el secado en la secadora, hay el movimiento de la centrífuga. Significa que las gotas de agua que están todavía empapando la ropa deben salir despedidas, ¿no? Por este movimiento dinámico rotacional, pero las gotas de agua salen despedidas en forma tangencial a la circunferencia que describe cada gota, ¿no? Que está pegada en el cuerpo, en la ropa. En todo caso, es una sensación de que nos alejamos del centro y por eso le llamamos aparente fuerza centrífuga. Se la puede calcular al igual que la fuerza centrípeta, multiplicando la masa por la aceleración. En este caso, pues hablamos de aceleración centrífuga, que puede ser reemplazada por el producto del cuadrado de la velocidad angular por el radio, tal como se menciona en la fórmula. Masa por velocidad angular al cuadrado y por el radio. Eso nos da la fuerza centrífuga o la sensación de una fuerza contraria a la centrípeta. La centrípeta está dirigida hacia el centro y la centrífuga se aleja, está en sentido contrario. Pero no puede considerarse como una fuerza acción y una fuerza reacción. No, porque están aplicadas sobre el mismo cuerpo. Cuando hablamos de reacción y de acción, deben estar aplicadas en distintos cuerpos. Aquí, como están aplicadas al mismo cuerpo, no pueden ser consideradas acción y reacción. La una es centrípeta, dirigida hacia el centro, y la otra es centrífuga, que está dirigida en sentido contrario, hacia afuera del círculo. La fuerza centrífuga, repito, es una fuerza inercial aparente o ficticia. No corresponde a la reacción, correcto. Hasta ahí una explicación y puede verse en la figura cómo se representa vectorialmente. La velocidad angular que aparece en la figura sale como un vector rojo dirigido o sigue la dirección del eje Z, del tercer eje de un sistema de referencia tridimensional. Recuerde esa imagen, porque siempre vamos a estar refiriéndonos a ello en los problemas. El efecto Coriolis también lo tiene en el texto. Al final de la unidad creo que está el efecto Coriolis. Revise el texto y encuentre ese título, efecto Coriolis. Les invito a leer. Es importante a veces hacer la lectura rápida, ¿no? Y luego una lectura analítica, detenida, para ir descifrando cada una de las cosas que se dicen allí, el contenido que se describe allí.
En resumen, el efecto Coriolis es el efecto descrito por un científico francés en el año 1836, Gaspard Coriolis, quien hizo este análisis, ¿no? Y observación. Nos habla de que en un sistema de referencia en rotación, si un cuerpo se encuentra en movimiento, hay la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. En la imagen, usted va a ver que hay dos cuerpos A y B sobre una rueda que está rotando. Y vamos a suponer que A y B son dos personas. Y una persona le tira una moneda, por decir, la persona a la persona B le tira una moneda para que la agarre. ¿Y qué sucede? Como los dos están rotando, la moneda no le llega, sale formando una curva y cae en otra posición. Esto que se produce se llama efecto Coriolis, cuando se está montado en una rotación. Los cuerpos no van en línea recta, sino que describen una curva. Efecto Coriolis. En base a este efecto, pues, hay muchos fenómenos naturales que pueden ser explicados, como el tornado, por ejemplo, el movimiento del aire, por qué se forma y qué es lo que lo causa. Les invito a leer. Entonces, hay unas fórmulas que pueden aplicarse para determinar una fuerza que se llama fuerza de Coriolis. Es la que se forma multiplicando la masa por el producto de dos velocidades. Este es un producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad lineal. Sabiendo que la aceleración, que también se llama aceleración de Coriolis, es el producto vectorial negativo de las dos velocidades. Esto en resumen. Les digo que deben leer, porque sobre esto pues, habrá problemas que resolver respecto pues a el efecto Coriolis. Y muchos fenómenos naturales se pueden explicar tomando como base este efecto. Les invito a leer. Bueno, hasta ahí las diapositivas por el momento. Vamos a ingresar a la pizarra para ir haciendo aplicaciones de lo que hemos visto. Problemas que son modelos y que van a permitir a usted darse cuenta de cuál es el procedimiento para la resolución. ¿Preguntas o comentarios? Profe, pero eso sí estoy copiando de allí. No le escucho muy bien. Estoy copiando lo de ahí, del texto, así que no sé cuánto tiempo, cuántos pasos tengo que dejar. Listo. Efecto Coriolis, entonces lo puede encontrar también en el libro. Le repito, le invito a leer. El libro es para leerlo. Hay algunos datos curiosos que les va a servir para entender un fenómeno natural, ¿no? Entonces, toda esta temática que se refiere a dinámica, tanto en la traslación como en la rotación, el término dinámica tiene que ver con movimiento, es donde vamos a nosotros a penetrar resolviendo algunos problemas, ¿no? Entonces, para ello hay que, eso sí, recordar algunas fórmulas, tenerlas presentes, como los contenidos de la física no son por tramos y olvidamos el tramo anterior, no, tiene que ver continuidad y se toma siempre las fórmulas básicas tratadas en los primeros capítulos, siempre la vamos a tener presente.
Entonces la vamos a recordar siempre en los procesos de análisis. Tenga presente eso. Pasamos ya. ¿Estamos, Eduardo? Bien. Dejamos de ver esto para ir a la pizarra. Vamos a escribir aquí. Problemas referidos a dinámica traslacional. A dinámica traslacional. Bien. Vamos a empezar sobre este tema con el problema 1. Dice, tres bloques acoplados mediante cuerdas de 4 kilogramos, 2 kilogramos y 1 kilogramo se mueven hacia la izquierda conforme a la figura. La mesa tiene un coeficiente de fricción de 0,35 y las poleas son sin fricción. Calcular. Literal A. La aceleración de los bloques. Ahí está la primera pregunta. Y literal B. Las tensiones T1 y T2 de las cuerdas. Bueno, tengo el primer ejercicio referido a esta temática. Muy bien, vamos a hacer primero la figura que menciona el problema. Ponemos figura. Esta figura voy a hacerlo de la siguiente manera. Hay una mesa. Hay una mesa. Tiene esta superficie. Aquí están las patitas de la mesa. Bien, está el piso.
Ahí está la mesa y el piso. Y a la mesa, en la mesa hay un bloque en la mesa que vamos a colocar acá una polea. Y acá otra polea. Bueno, está más o menos así. Y a este bloque se le ha acoplado unas cuerdas que van a las poleas donde cuelgan otros bloques. Entonces aquí tendríamos otro bloque. Y aquí otro bloque. De esta manera, ¿no? Entonces hay 3 bloques. Bueno, hay algunos detalles que voy a incluir. Esta sería la masa 1. La masa 1. Pongámoslo bien porque no me permite poner el 1. Esta es la masa 1. Ahí sí. Esta es la masa 2. Y esta es la masa 3. Hay 3 masas. Masa 1, masa 2 y masa 3. Bien. Esto se mueve hacia la izquierda, dice, ¿no? Entonces se mueve así. Entonces se está moviendo así, ¿verdad? Se mueve hacia la izquierda. Ahora, marquemos los vectores que intervienen. Aquí hay una tensión. Aquí hay otra tensión. Aquí hay una tensión. Y hay un peso, ¿no? Aquí también hay una tensión. Y hay un peso. ¿Qué más? Hay una fuerza de rozamiento que estaría por aquí. Aquí estaría el peso. Y también estaría la normal, ¿no? Creo que no hay más fuerzas. Entonces, si ubicamos los nombres,
Esta sería la tensión 1. Esto sería el peso 1. Este sería la misma cuerda, ¿no? Entonces tensión 1. El una es acción y la otra reacción. Esta es la normal 2. Y esto es el peso 2. Esta es la tensión 2. Y esto también es tensión 2. Y esto es el peso 3. Peso 3 lo ponemos bien. Bien. Esa es la figura. Y ya le he incluido también las fuerzas. De una vez para poder trabajar. Entonces aquí tendríamos una división. Vamos a poner datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? 4 kilogramos. La masa 2. ¿Cuánto vale? 2 kilogramos. La masa 3. Vale 1 kilogramo. ¿Qué otros datos tengo? Valor U, que es el coeficiente de rozamiento, 0,35. ¿Qué más? Bien, nos piden la aceleración y las tensiones. También va a intervenir la gravedad. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, los datos creo que ya están. Las preguntas pues están en literal A y literal B. Vamos a los cálculos. ¿Estamos hasta ahí, Eduardo? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a los cálculos. En los cálculos empezamos. Se aplica para cada bloque. Voy a poner aquí una explicación porque si no, no sabe dónde sale. Se aplica cada bloque la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Ya vimos en las diapositivas. Suma de fuerzas igual
masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces, voy a escribir para el primer bloque, o sea, la masa 1, cuáles son las fuerzas que intervienen. Como el bloque se mueve hacia la izquierda, entonces el peso 1 va a vencer a la tensión 1. Y puedo escribir P1 menos T1 igual a la masa 1 por la aceleración. Esto es en el bloque de M1, ¿no? En el bloque de M1 es lo que he puesto ahí. Ahora, en el bloque 2, T1 sería la que se mueve hacia la izquierda, ¿no? Y va a tener opuestos T2 y también se opone la fuerza de rozamiento. Entonces esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces aquí sería en el bloque de M2. Y en el tercer bloque, T2 es la que comanda el movimiento, o sea, se mueve hacia arriba, menos P3 igual a la masa 3 por la aceleración. Bueno, esto corresponde entonces en el bloque de M3. Bueno, he hecho por separado. Y eso que me permite sumar esas tres ecuaciones, forman un sistema. Las tres ecuaciones forman un sistema. Y voy a sumarlas. Pero al sumar me doy cuenta de lo siguiente. Ponga atención. Me doy cuenta de que, por ejemplo, menos T1 se elimina con T1. Y menos T2 se elimina con T2. ¿Sí? Al sumar se eliminan esas cosas. Y entonces, de la primera solamente me quedó P1. De la segunda me quedó menos FR. O sea, la fuerza de rozamiento. Y de la tercera me quedó P3. Del otro lado, o sea, del segundo miembro, no se elimina nada, me quedan las tres.
pero como la aceleración es la misma, puedo sacar factor común. Aceleración que multiplica a la suma de las masas. Sería M1 más M2 más M3. Esta nueva fórmula va a permitirme calcular la aceleración. Entonces puedo aquí hacer una línea y decir que la aceleración al despejar de allí va a ser igual a P menos FR menos P3 sobre la suma de las masas. M1 más M2 más M3. Muy bien. Ahora, si yo reviso los datos, solo tengo masas, los pesos y la fuerza de rozamiento no lo tengo. Entonces, podemos ir calculando por separado o allí mismo, recordando las fórmulas. Entonces, voy a recordar las fórmulas. Esto es lo importante que usted tenga presente. Entonces tendríamos el peso, este peso es el peso 1, ¿verdad? Faltó el 1 aquí. Peso 1. El peso 1 viene a ser igual a la masa 1 por la gravedad menos la fuerza de rozamiento equivale al coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal es, en este caso, la masa 2 por la gravedad. Y el peso 3 vendría a ser la masa 3 por la gravedad. Y abajo pues me queda lo mismo, ¿no? La suma de las masas. M1 más M2 y más M3. Ahí ya tendríamos despejada la fórmula para hallar la aceleración. Y vamos a continuar este ejercicio en la siguiente clase por haberse agotado el tiempo.